Enseñanza apostólica y profética. Dios multiplica tu vasija llena. Vamos a ver una escritura muy importante. La escritura dice en 2 de Reyes capítulo 4 verso 1 al 7. La escritura dice: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Dios quiere que tú tengas una vasija llena. La escritura dice que un profeta de Dios dijo: estoy lleno de poder de Jehová. La escritura dice que Jesús dijo a sus discípulos que Él hizo una administración de poder cuando les dio de su poder a ellos. La escritura dice que Jesús le dio de su fuerza, de su poder a sus discípulos. Es decir, lo llenó de su poder. Jesús lo llenó de su poder. La escritura dice que cuando hubo una situación que produjo crecimiento en la iglesia, se formaron nuevos cargos, diáconos, y cuando se establecieron los requisitos, entre esos requisitos estaba que estuvieran llenos, Tú tienes que tener una vasija llena, porque Dios multiplica la vasija llena. La escritura dice: una situación que de acuerdo a la ley tenía una forma de resolverse, pero que esta mujer, por cuanto tenía un marido que era profeta, su mentalidad, aunque obedecía a la ley, estaba más allá de la ley. Su mentalidad, aunque entendía la situación, iba ella más allá de la situación para encontrar la solución definitiva a todos sus problemas. Ella conocía la ley, pero la ley, de acuerdo a esa situación, el resultado a ella no le convenía. Aunque ella fuese obediente en dejar ir a sus hijos con el acreedor en forma de pago por su deuda, y después de un tiempo volver a reunirse con sus hijos, vivir como familia, a ella no le convenía. A ella eso la afligía. Por eso ella busca a uno de los profetas y, clamando a Eliseo, dijo: tu siervo mi marido ha muerto,
Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Ella vino ante el profeta. Trayendo la hoja de vida del esposo, que era un hombre digno de que Dios hiciera algo superior, de que era un hombre digno de que Dios hiciera algo sobrenatural en esa situación. Era merecedor de que Dios hiciera algo sobre la ley para darle a ella lo que necesitaba, a fin de que Dios fuese glorificado. El profeta, entendido de la ley y entendido de la voluntad de Dios, no le dijo obedece la ley, porque él entendió que ella vino clamando a causa de una situación de crisis, a causa de un problema. Él le dice entonces a ella, y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Sino una vasija de aceite. Esa vasija de aceite estaba llena. Esa vasija de aceite estaba llena para cuando muriera el esposo. Esa vasija de aceite estaba llena aún para cuando aún no pudieran cancelar la deuda que tenían. Esa vasija estaba llena aún cuando la ley producía que obedecieran, aunque obedecer la ley, la voluntad de Dios en esa situación específica les trajera aflicción, pero también obediencia a la vez. Esa vasija estaba llena para esa situación difícil. Esa vasija estaba llena para esa situación de crisis. Esa vasija estaba llena para lo imposible. Esa vasija estaba llena para que Dios manifestara lo sobrenatural. Esa vasija estaba llena para que Dios manifestara sobre la ley respuesta milagrosa. Eliseo él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer, y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivite lo que quede. Él le dijo, tienes una medida, tienes una vasija llena, presta vasijas vacías, porque las personas tienen una vasija llena, pero tienen una vasija vacía. Presta la vasija vacía y llénala con el aceite. Cuando se acabe el aceite de esas personas, entonces buscarán el aceite que tú tienes. Un aceite que permanece sobre lo natural. Ese aceite no es cualquier aceite. Era el aceite de la casa de un profeta. Era el aceite de la casa de un profeta. ¿Sabes? Dios manifiesta ministraciones proféticas para traer prosperidad a los hijos de Dios.
la vasija de aceite llena de un profeta. Dios la iba a usar para producir prosperidad para muchas personas y para resolver los problemas económicos de una persona y de su familia. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Entonces cesó el aceite. Las vasijas fueron llenas por el aceite. Cuando la medida, el grupo de vasijas fue lleno, el aceite que las llenaba cesó de llenar. ¿Por qué? Porque ya no había más vasijas vacías. Eso significa que se llegó al límite. Eso significa el comienzo de la respuesta. Dios primero hizo un milagro. Hizo que la vasija llena fuese multiplicada para llenar vasijas vacías. Pero ahora las vasijas vacías estaban llenas. Entonces Dios iba a hacer que comenzara la respuesta sobrenatural. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Cosas de simple economía, producir y vender. Pero con Dios las cosas van más allá, porque Dios trabaja con medidas llenas. Él le dijo: ve y vende el aceite. ¿Sabe? Él le dijo que vendiera. Cuando los vecinos que le dieron prestadas las vasijas vacías, cuando los vecinos que le prestaron las vasijas vacías ya no tenían aceite. ¿Sabes? Dios te va a ocupar a ti en trabajar por creer para que tengas un milagro. Después te va a poner a trabajar para producir en lo sobrenatural, para que cuando te manifiestes delante de los vecinos, produzcas lo que ellos necesitan, tengas tú lo que ellos necesitan, las vasijas llenas, la vasija que permanece. Jesús multiplicó el pan, Jesús multiplicó los peces 2 veces, está escrito en la Escritura. Él hizo estas cosas y le enseña a sus discípulos. La vasija de aceite fue enviada cuando ya no había aceite. Cuando la vasija que estaba llena, la vasija de los vecinos, se quedó vacía. La mujer que tenía necesidad, que tenía crisis, los 2 hijos que tenían necesidad, que tenían crisis, tenían la respuesta para todos, tenían el milagro para todos, tenían el poder económico para transmitirlo a todos. ¿Por qué? Porque recuerda, eran hijos de profeta. Y hay algo relacionado económicamente con eso, que el apóstol Pedro dijo en el libro de Hechos: vosotros sois los hijos de los profetas, y Dios a ustedes, Dios predestinó bendecirlos, Dios predestinó darles bendición, porque son la casa,
los hijos de los profetas, los que se manifiestan en una forma sobrenatural para producir respuesta sobrenatural cuando hay crisis, para que Dios sea glorificado, para que las personas se conviertan a Dios, arrepintiéndose de todos sus pecados, para que las personas obedezcan a Dios constantemente y constantemente experimenten milagros, sanidades, prodigios, milagros financieros, administraciones de finanzas, campañas de finanzas, administraciones económicas. ¿Por qué una mujer tenía una vasija llena de aceite? Comparemos la cultura. En cambio, sus vecinos tenían una vasija llena y una vasija vacía. ¿Por qué no tenían las dos vasijas llenas? Porque Dios produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad, agradable y perfecta. En cambio, en la casa del profeta había vasija llena permanente. En la casa del profeta había vasija llena permanente. ¿Qué significa eso? Significa que Dios da revelación correcta a un grupo pequeño de personas, los cuales siempre tienen lo que Dios tiene. Jesucristo dijo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Fue escrito por medio de los apóstoles diciendo: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Estas personas tienen la mira puesta en las cosas de arriba. Estas personas buscan el reino de los cielos y las cosas les son añadidas, no de forma pasajera, sino de forma permanente. Por eso esta mujer tenía una vasija llena de aceite. Por eso aquel niño, cuando los demás, los 5,000 tenían hambre, ese niño tenía pan y peces. Por eso Jesús siempre se va a encontrar con alguien que cree, cuando los demás no creen. Por eso fue que la mujer tocó el borde del manto de Jesús, mientras los que estaban junto a él y lo apretaban no manifestaban el creer para recibir su milagro. Ella tenía la vasija llena de fe. Y cuando todos los vecinos que vieron que ella tenía una vasija llena y que ellos tenían una vasija vacía, aunque andaban cerca de Jesús y ella estaba lejos, cuando vieron que Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque sentí que poder salió de mí, y al consultar y escudriñar e investigar se descubre que ella es sanada. Desde entonces comenzó la respuesta permanente día tras día. A donde Jesús iba, comenzó la respuesta permanente para los que creían, porque esta mujer fue ejemplo, porque esta mujer fue la manifestación física de lo espiritual que Dios enseña, de la vasija llena que se manifiesta para llenar lo vacío. Ellos entonces creyeron. Desde entonces todos los que estaban enfermos tocaban a Jesús y eran sanados. Tocaban a Jesús y eran sanados. Eran llenos porque podían creer. Eran llenos porque manifestaban el creer. Y eso porque obedecían la enseñanza profética. Obedecían la doctrina profética correcta, para que Dios hiciera que en ellos constantemente se manifestara la administración de la vasija permanente, la administración de finanzas permanente que Dios da a sus hijos. Porque esta mujer estaba en una situación juzgable por la ley, en la que tenía que, por cuanto no podía pagar, el acreedor llevarse a sus hijos hasta que pagara la deuda. Pero ella, con su cultura profética,
correcta, por gracia, por revelación profunda de la voluntad de Dios, manifestó respuesta sobrenatural. Ella buscó el reino de Dios. Ella buscó al profeta que hablaba con Dios en el reino. No buscó al sacerdote que leía la Torá, que leía las escrituras. Ella fue más allá, ella fue más profundo. Ella fue donde estaba la vasija de aceite permanente, al reino de Dios. Ella fue a la fuente. Jesucristo dijo: el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Fuente permanente que ministra en lo sobrenatural. Usted tiene que experimentar lo sobrenatural, porque Dios ministra con la vasija permanente para llenarte, para producir milagros en lo sobrenatural y producir respuesta que crece para ti y para muchos. Padre, en el nombre de Jesús, ministra finanzas, respuesta permanente, milagros económicos, sanidad y prodigio ahora. Parece oro, diamante, esmeralda, plata, milagros, sanidades, prodigio, limpieza de leproso, resurrección de muertos. Ahora aparece dinero. Te llaman para darte dinero para negocios. Te llaman para asociarte en negocios. Ahora, en el nombre de Jesús, se produce milagro. Personas reciben empleo. Personas reciben nueva forma para prosperar. En el nombre de Jesús, porque Dios se glorifica. Porque hay alguien que tiene vasija permanente. Dios revela más enseñanza a sus hijos, más profunda de finanzas. Ahora produce crecimiento espiritual, unción profética, unción apostólica. Ahora milagros, se multiplican panes, se multiplican peces. Lo escaso termina, porque viene el aceite derramado sobre vasija llena, para que se venda y tengas lo que necesitas, para que vivas lo que tienes, para que vivas con lo que quede después que pagues las deudas. Milagros van a ocurrir en que te recibirás cosas para pagar las deudas y vivirás bien con lo que te queda, para que vivas con la respuesta que Dios te da, de milagro en milagro y con respuesta permanente de prosperidad. Ahora, en el nombre de Jesús, fluye poder de Dios, fluye prosperidad. Personas son llenas con una unción que da Dios para prosperar y produce milagros, sanidades, prodigios inmediatos, en corto tiempo, en largo tiempo. Aún lo que era largo en espera para tener, ahora se reduce el tiempo y recibe ahora milagro económico. En el nombre de Jesús, Dios sea glorificado. Amén.